inverencial en Gnosis Religare tenemos un subconceptivo muy especial, como es concentración religare teosofiana dedica, blavaskiana cautumitor Christus divino daimon, transformativo de psicología revolucionaria, hoy como es crea tu nueva personalidad de paciencia, eliminando obviamente la falsa personalidad de iras que todos mismos hemos creado, falsa personalidad más idiática o menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crearnos esa nueva personalidad de paciencia y traernos salud, dinero, amor, prosperidad que va emergiendo. ¿Qué es la personalidad? La personalidad o del ego. La personalidad se crea entre los 0 y 7 años de edad y esa personalidad comienza a ser creada, formada de acuerdo a los ejemplos positivos o ejemplos negativos que nos da el entorno. Dirigido al ejemplo que estamos, entonces sí hemos recibido de ejemplos de impaciencia, ejemplos de rabia, ejemplos de violencias y todos los derivados que tiene pues este tipo de personalidad de iras. Entonces nos hemos impregnado de esos ejemplos negativos y hemos creado una terrible falsa personalidad idiática. A su vez, la falsa personalidad se relaciona con una parte genética que es directa ya con nuestro yo. Impregnaron también esos caracteres hereditarios en el esperma y en el óvulo, y de aquello también estamos hechos, obviamente, porque esa información también se fue decodificando en los 5 centros de nuestro cuerpo, y obviamente desde allí también ya el cuerpo tiene ciertas mañas, pero a su vez nuestros progenitores han tenido una extraordinaria personalidad de paciencia, entonces estamos también impregnados de aquello, y desde ya tenemos ya una nueva personalidad de paciencia. La personalidad también se relaciona y está creada de acuerdo a atrapado la virtud de la paciencia, y tendrá siquiera unos 1500, 1000 o 2000 defectos psicológicos que allí en el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Laxmi podemos pues ver más profundamente aquello. Esa cabeza de legión de la ira la hemos creado en un ciclo de 108 vidas. A su vez nosotros hasta los 7 años pues ya estamos reintegrados con todos los egos, toda la parte conscientiva que tengamos. Cuando nacemos entra un 3% de conciencia, entramos al nuevo cuerpo físico de la ira, la cabeza de legión de la ira con sus derivados. Puede ser yo es de venganza, yo es de pegar, yo es de violencia, yo es de gritar, yo es de insultar, que es los 5 centros del cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Y desde allí obviamente se decodifica cierta información, a su vez de ello se impregna y se va creando también una nueva falsa personalidad idiática. Una es la falsa personalidad de ira y otra es la acción del ego, es otro trabajo con las meditaciones de muerte budista. Falsa personalidad de ira y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Para entender, una es la ropa, otra es el sudor y otra es la piel. Entonces ese sudor que emerge de la piel y a su vez obviamente da esas características odoríficas hacia la ropa, chispa divina. Y otra muy diferente es la falsa personalidad. La falsa personalidad la creamos en esta vida, en esta existencia, pero el ego pues lo creamos en un ciclo de 108 vidas. Entonces comprendamos que tenemos falsas personalidades idiáticas, falsas personalidades de impaciencia, falsas personalidades pueden ser de algunas personas, directivos, directivas, que se ponen molestos, bravos con su falsa personalidad porque sus congregados o alumnos, alumnas se van a otras sedes gnósticas incluso. Las sedes hermanas del gnosticismo puede ponerse prestísimo ofendido porque también hay falsas personalidades allí de celos, de apoderarse de gente, de buscar esclavizar gente incluso sutilmente para 2 patrones. Revientes a falsas alumnos, alumnas de Gnosis Religare, Académica Cultural, Gnosis Supraproponética, por ejemplo. Pero eso es únicamente falsa personalidad. La realidad es que la gente puede irse a sentarse a estudiar Gnosis en la sede gnóstica internacional que quiera,
y ver qué directivo, directiva les simpatiza, qué instructor, instructora les simpatiza y recibir de esa persona el gnosticismo universal. A su vez no les puede echar los audios del maestro Samuel Ambeorlax, Señor Jesucristo, y listo. Y si practican sus tres factores de la revolución de la conciencia, emergen hacia su autorrealización. Y están trabajando para la misma fuerza, energía. O sea, eso de los dos patrones, falso totalmente. ¿Por qué? Porque están dedicándose a estudiar gnosis también, pues, lógicamente. Ahora si ya se van, se dedican a la delincuencia, se dedican a lo que es traficar drogas, lo que es prostitución de género, ahí sí estamos hablando de dos patrones, huestes anticrísticas y huestes crísticas. Entonces, aquellas personas que revientan con su falsa personalidad ideática, con esas falsas personalidades de la famosa toga del juez, esas falsas personalidades de amiedar y hasta amenazar a las personas, que si se va a otra gnóstica, pues ya se va para el infierno. Falso totalmente. Eso es producto de la falsa personalidad de personas que dirigen el gnosticismo, con excepciones, lógicamente. Entonces, también se puede dar falsas personalidades que se molesta el instructor e instructora porque los alumnos, alumnas se van a otras órdenes esotéricas de tantos venerables maestros de la gnosis inicial, por ejemplo, Upensky, Krishnamurti, Gurdjieff, tenemos por ahí Osho y Nostradamus, Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez el ego se ofusca, se molesta y la falsa personalidad de ira y sus derivados se molesta porque sus alumnos deciden irse a esas otras sedes y se les amenazan con que esas personas se van para el infierno por el simple hecho de que quisieron irse allá a estudiar también gnosis, porque la gnosis ya vimos en la mismísima sabiduría universal. Los tres factores de la revolución de la conciencia igual emergen para su autorrealización íntima, pero en otra sede de la sabiduría universal existente en el planeta. Tenemos falsas personalidades, por ejemplo, ideáticas que se relacionan también con yo o falsas personalidades también de celos de amistades, celos de parejas, celos de sedes institucionales, etcétera, 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 que eso es falso. Entonces, por ejemplo, marido o la mujer, porque su pareja, por ejemplo, decidió ir a adulterar con otra persona. Entonces allí saltarían esas falsas personalidades de querer matar, falsas personalidades de querer pegar, golpear y un montón de cosas más, únicamente por falsas personalidades de ira y de celos. Maestro dice en esa situación, pues retírate de esa situación y luego toma tus decisiones en cuanto a esa relación, trascendiendo esa situación. Por esa a su vez, obviamente, la persona que comete sus actos imprudentes te genera karma, castigo, y esa persona pagará. Pero tú no tienes por qué ir a cometer otros actos más peores, como ya, por ejemplo, querer ir a matar con la cabeza de legión de la ira, y las falsas personalidades de ira y de matar también. Entonces allí la persona ve qué tipo de personalidades tiene, por ejemplo, en esos eventos de la vida. De los órganos creadores de esa pareja, y esa pareja puede ver con qué persona quiere estar. Ya no sabía aparte de lo que eran los misterios del amor universal, mejor para que no haga adulterios, traiciones, fornicaciones desde siempre. Ahí vemos en el Mahabharata, Corán, Bhagavad Gita, la Biblia, seres que han tenido varias parejas, pero por amor y para amar, con fidelidad, con castidad, obviamente, lejos de los degeneros del ego. Entonces mejor que obre así, pues. Falsas personalidades, por ejemplo, de apoderarse de hijos, ego, o la falsa personalidad que quiere el padre o la madre, o los familiares o incluso amistades. Entonces, ese tipo de falsas personalidades que se apoderan de gente, que esclavizan gente, con un montón de fanatismos y dogmas religiosos incluso. Las religiones son muy sagradas, pero ciertas huestes anticrísticas han hecho un sistema de falsas ideas, a su vez se transforma en falsa idea, falso sistema, que buscan inyectarlo hasta las mismísimas religiones y a su vez a sus fieles, congregados y también a sus líderes, líderas, con ciertas excepciones. Entonces ahí vemos falsas personalidades, por ejemplo, de que personas incluso se molestarían muchísimo porque un monje, monja, yogi, fakir, lama, sacerdote, sacerdotisa, monja, tome sus parejas o su pareja.
entonces se alborotaría esas falsas personalidades iriáticas y querrían también hasta incluso ir a matar o hacer nuevas falsas inquisiciones, solo por falsas personalidades de ira. La realidad es que si nos vamos a los libros sagrados, aquellas personas y las personas en general pueden tomar su o sus parejas, eso ya está permitido por Dios desde siempre, pues ahí está registrado en sus libros sagrados. Pero algunas personas prefieren hacerle caso al demonio, a las huestes anticrísticas y no a Dios. Y se dogmatizan y forman falsos patrones, falsas ideas y falsas leyes de acuerdo a esas falsas creencias que tienen, por ende falsas personalidades. Y si alguien, por ejemplo, desbarata, destruye sus odres viejos, caducos por el tiempo, entonces reaccionan obviamente esas falsas creencias, falsas costumbres, personalidades, y hasta desaparecer esas personas que se dedican a amar, por ejemplo. Falsas personalidades de que Dios es un iriático, por ejemplo, de que Dios tiene rabia, se molesta, o sea que está molestísimo allá en los cielos. Eso es falsamente. La realidad es que Dios es paciente totalmente y simplemente Él pone leyes, ley de causa y efecto, acción y consecuencia. Si la persona comete actos negativos producto de su ego, caerá castigo de sus egos. Si la persona hace actos positivos de acuerdo a su virtud conciencia, le caerá bendiciones, dharma, situaciones muy positivas. Entonces uno mismo va labrando su destino y no es que Dios está bravísimo, lleno de ira, lleno de furia, lleno de venganzas allá en los cielos contra la o las humanidades. Ciertos seres han escrito en libros sagrados que Dios tiene ira, pero la realidad es que Él no tiene ira. Habrá dioses, diosas, sus hijos, que sí tienen algunos todavía ira, pero la energía universal, el Padre Dios único universal, está más allá, pues lógicamente, del bien y el mal, y Él tiene perfecta paciencia infinita, y lo vemos en los hechos mismos. Si no ya hubiese desaparecido candela, fuego, toda la humanidad por las situaciones de pecados que se va dando en el planeta mismo. Entonces tenemos que comprender que Dios es un ser severo, lleno de energía, poder, gloria, fuerza, pero jamás de ira, lógicamente. Y el que ha escrito que tiene ira allí, pues está equivocado, captó mal esa parte del mensaje, o la transmitió mal, o alguno adulteró, o aquella frase de severidad, fuerza a ira, se confundió y lo registró allí encima. Bien, entonces en ese aspecto comprendamos todos estos detalles, comprendamos qué tipo de falsa personalidad de ira tenemos. Uno será de impaciencia, otro será de venganza, otro será de odio, otro será falsas personalidades de querer matar, otros falsas personalidades de pegar, falsas personalidades de gritar, de insultar, de hablarse malas palabras, y todos esos detalles, que todo eso, la prosperidad material. Si no se transforma, si no cambia la manera de pensar, sentir y actuar, y no destruye esos falsos odres viejos, entonces esa persona andará reventando cual canguil o cual dinamita en la vida siempre, y eso le traerá inamor, insalud, improsperidad, pero no porque Dios quiera que viva así, sino porque simplemente creó esa terrible falsa personalidad iriática. Entonces eso nos afecta ya sea en el mundo de los negocios, en el mundo de la salud, en la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad en general. Mejor es destruir esas falsas personalidades que pueden combinarse también con ciertas falsas personalidades de delincuencia, ciertas falsas personalidades de resentimientos contra la sociedad, contra las personas, contra familiares, contra los estados, ciertas falsas personalidades de dictaduras, incluso de comunismos. Es la madre naturaleza, todo es desigual, de cada persona, obviamente. Tenemos algo común todos, lógico, todos comemos, pero que cada quien coma lo que quiera. Habrá personas que con sus falsas personalidades de ira quieren imponer que la gente se vuelva vegetariana con el pretexto de que se matan los animales, pero ellos cuando sacan una col, cuando sacan una lechuga, pero estás matando la planta. Entonces con sus falsos dogmas quisieran imponer a la gente que no coma carne y ponerse hasta muy molestos, muy fastidiosos, y eso es simplemente falsas personalidades de ira. Se puede concientizar que la persona no sea carnívora, que también combine vegetales con lo que es carne, y eso está correcto, pero no ir a imponer lo otro. Falsas personalidades, ciertos cultos religiosos que quieren que las mujeres se vistan todos allí con batas largas y así caminen por las calles
de acuerdo a ciertas tradiciones de vestir de hace 2000 años. La realidad es que personas evangélicas, cristianas, normalmente pueden vestirse con jeans, pueden vestirse con faldas, pueden vestirse con cortas o largas. Ellas verán cómo quieren vestirse. Si nos enseña el maestro Samuel Ambeor claramente. Y si quieren ponerse una minifalda, es situación de ellas. Pero el ego de iras y también las falsas personalidades de ira y falsos dogmas religiosos explotarían en su propia falsa personalidad. Entonces uno tiene que descubrir internamente dónde están esos falsos conceptos, falsas grabaciones, falsos patrones que están en los 5 centros de la máquina humana y dedicarnos a la meditación para eliminar esa falsa personalidad y creamos después de eso una nueva personalidad real de paciencia basada en los ejemplos más exaltados de dioses, diosas, de maestros, maestras espirituales que tienen la virtud de la paciencia y también personalidades de paciencia en lo más exaltado de la virtud. También tenemos que revisar esas leyes espirituales en lo más exaltado de las virtudes de los dioses, diosas, y en lo más exaltado de esas leyes. Y eso de codificar dentro de la máquina humana para crearnos verdaderas personalidades de paciencia. Por ejemplo, ejemplos de un Job, ejemplo de la vida de los maestros, maestras de la sabiduría universal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a una rotación de soles conscientivos religares para luego ir al pre-shalom de meditación praxis. Tenemos no se religare, la misión solar de la resurrección en nombre de Ain Samael Ambeor, Lax Videimon Jesucristo, hombres Cristo Dios, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. De la capital matriz del gnosticismo universal emergen 35 soles, 20 soles religares, al servicio de la conciencia de nuestra hermana gemela, la humanidad. Todos los días, Shenul domingo, hay actividades con unción gnostizante pública y también hay rituales de curación, de sanación pránica, ritual de prosperidad y protección, un ritual de misa a Neshri o a la Virgen, un rosario también a Neshri, la misa Korai de resurrección o Hashim de resurrección y la Hashim cristiana jesucristiana. A su vez, todos estos ritos públicos se hacen todos los días Shenul domingo con la unción gnóstica y así nos orienta el maestro Samuel Ambeor hace que ya Jesucristo pues hace más de 2000 años lo dio permiso a hacerlo públicamente a la humanidad y también Abraham y Melquisedec mucho más atrás de Jesucristo y la unción pues cristiana es desde siempre. Los soles conscientivos que emergen de la iglesia gnóstica cristiana, la Shreni o la Resurrección, el monasterio Sumo Supremo Antonio Samuel Ambeor, la catedral del alma Lumen de Lumine, Lax Videimon, la fortaleza Padre Dios Yer la Shreni, como es, y Geom sin resina del orden universal de Melquisedec, Ishmarsha Védicos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Tao, Yoga, Zen, Fuji, Aura Mazda, Mitras, Sanakumara, Melquisedec. Otra, Thor, concentración Taimón, la que estamos hoy en honor al divino Taimón, los dioses del fuego, tierra, agua y éter, la venerable maestra gnóstica Blavatsky, a su vez el maestro gnóstico Koutumi Moria, gnosis es sabiduría, o sea, ellos son maestros de sabiduría universal, por eso son gnósticos y gnósticas. Tenemos otra religare, la religare el Telema, con Quetzalcoatl, Mancocapa, Calushuanga, Tonantzin, Ejekal, a su vez la orden Yod Jebaoje, cristiana, gnóstica evangélica, católica, judaica, búdica, Rosacruz de Cúmenes de la Nueva Jerusalén Celestial de Jehová. Tenemos otra en honor, obviamente, a las energías apostólicas. Otra, Alaj Acción Corán, Jesucristo. Osirians, la orden en honor a Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes, Anubis, Zeus, Júpiter, Atenea, Afrodita, Hércules. Otra, religare, tenemos las minas de la prosperidad, una siguiente, los lúmenes interfamiliares amistad, los lúmenes iniciáticos, Ains, los lúmenes, la Shreni Buddhos, Pistis, el saber conscientivo. Estos son los soles conscientivos que emergen de la capital matriz del gnosticismo universal, de la iglesia gnóstica cristiana, la Shreni, la resurrección,
compartiendo la resurrección física en carne, sangre, hueso, alma y espíritu de nuestro Señor el Cristo, Samael Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, en nombre de Jehová, en nombre del Dios Sirio, en nombre de la Santísima Trinidad, las energías virginales, las energías del Divino Daimon, las energías del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. A su vez, también en semana tenemos las cámaras públicas, como estamos hoy, y también, obviamente, ya la parte ritualística, los días Shenul, domingo también, y también los Shenul, domingo, ahí los seguir compartiendo el evangelio de cada una de estas religiones, ya que cada una, obviamente, tiene su Biblia dirigida con los libros clásicos de cada religión, y obviamente las en nombre de gloria a Dios, que Cristo Samael Ambeor ya vino, hombre Cristo Dios, y con nos y queridos hermanos y hermanas. Escuchemos un mantra muy especial, como es el mantra Om Masi Padme Hum, en esta religare teosofiana, dirigida hoy aquí, obviamente, estimados, estimadas. Este mantra nos ayuda a desarrollar la intuición. Ser intuitivo es un poder que se encuentra siembra de soles conscientivos. Si vuestra merced está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, que nos da claramente el maestro Samuel en sus obras, y a su vez lo damos en pensum tridentino, acércate ya. Tú puedes sembrar estos soles conscientivos religiones libremente en la ciudad país que estáis, puedes sembrar una sede gnosticante, y a su vez federal o confederal a la capital matriz del gnosticismo universal, Gnosis Religare, ubicados en Santana Santa Marta, del Sumo Supremo Antonio Samuel Ambeor, monasterio gnóstico. O también puedes federarlo o confederarlo a otra sede hermana gnóstica existente en el planeta Tierra. Son más de 30 internacionales, conversar allí con los compañeras de aquellas sedes internacionales. Otra opción, puedes representarlo directamente desde tu conciencia y ser el nuevo vicariato mundial, el nuevo abad, el nuevo misionero, su patriarca secretario o patriarca secretario a nivel local, ciudad, provincia, a nivel nacional, país o a nivel internacional, 5 continentes, expandirte la siembra de premonasterios, también de monasterios, también de sus primeras, segundas, terceras cámaras, y los objetivos que hemos visto, pues lógicamente ahí tenéis los pensums. Podéis entrar a la matriz nocilastraining.es.tn, pensums de cada una de estas religiones, obviamente. ¿Dónde los siembras? Puedes sembrar desde un lugar especial de tu casa que prestas, un salón grande, o a su vez dioses del fuego, tierra, agua y éter. Ahí tenéis las liturgias, tanto de primeras, segundas, terceras cámaras. Ubicad, descargala y revisad el ritual. Te autounges de sacerdote, sacerdotisa, y comienzas obviamente la misión desde ermitañamente hasta congregar a la conciencia de las humanidades. En nombre de la resurrección de nuestro Señor el Cristo, Samael Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo. Si te tocara hacerlo en lugares alquilados, que sean precios muy cómodos, obviamente un lugar, un salón grande, esa es una división, con madera bajo llave para las segundas, terceras cámaras. Otra, la parte de lo que es las iglesias, santuarios públicos, precatedrales públicas, premonasterio público. Es premonasterio cuando lo tienes alquilado.
ya se ubica como monasterio y catedral del alma cuando ya consigues tierras con los congregadas que aportan sus limosnas, obviamente, y se compra tierras y se levanta un lugar propio para que estos monasterios perduren ayer, hoy y siempre por siglos y milenios, Dios mediante, en pos de ayuda a la conciencia de esta y las futuras generaciones. Y obviamente va sembrando más santuarios, más noviciales, más soles conscientivos, más premonasterios, más monasterios a nivel planeta, hasta donde tu conciencia anhela. Acuérdate que Dios ya te da el permiso porque estás haciendo algo positivo en bien de la conciencia de la humanidad. Y ese permiso está, y esa fuerza del arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi, Demón Jesucristo, Jehová, la Santísima Trinidad, energía universal, está más potentemente con la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. También te invitamos a que puedas asistir a nivel planeta a las sedes gnósticas existentes a nivel general de Gnosis Sumum Lumen Savatara, las tres etapas. Existen como 30 sedes internacionales y puedes asistir a las primeras cámaras ante los misioneros, misioneras, instructores e instructoras que se da Gnosis a nivel mundial. Ahí entra en gnosislasrenio.es.tn y tiene las direcciones de todos los centros gnósticos existentes a nivel planeta, tanto los discípulos del maestro Samuel Ambeor, también los discípulos del maestro Lakshmi Daimon y la misión solar de la resurrección en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristo, dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales. Pasamos al Pre-Shalom de meditación praxis, a trabajar en la desintegración de la falsa personalidad de ira y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Ponemos cómodamente mantra Ham Sah, Ham mentalmente al inhalar por la nariz, Sah al exhalar. Mientras relajamos el cuerpo físico. Sah. Sah. Relajemos la mente para Sangate Bodhiswaha. Relajemos las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios, Omnis Haum íntimo. Cristo Ran y o Asilus Naneni Nonu. Pedimos asistencia a nuestro Padre Espiritual, Madre Divina, la energía crística universal, la energía del Padre, del Espíritu Santo, las energías jerarcas de la ley. Pidamos asistencia a Dios, al Padre único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, para que nos asistan en la meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueños sin dormir, nos centramos en crearnos una nueva personalidad de paciencia, desintegrando la falsa personalidad de iras y sus derivados. Entramos en meditación de formateo, realizamos una retrospección, viendo como en televisión interna, ojos cerrados, de aquí hasta la niñez, y especialmente entre 0 y 7 años, toda esa situación de cómo fuimos programados por la falsa personalidad y el ego de iras del entorno que nos rodeó. También revisemos aquellas conductas de progenitores, cómo tenían ellos esas personalidades, ya sea de iras o paciencias, porque de eso también fuimos programados desde el esperma y el óvulo. Revisemos también qué tipo de cabeza de legión de la ira tenemos con sus derivados, y que de eso también pues impregnado los 5 centros del cuerpo, falsos patrones, falsos dogmas, falsas ideas, que esté esculpido allí cual potro al sello, y de eso se ha impregnado falsas personalidades iriáticas y sus derivados. Revisemos también entre 7 y 14 años, 14 y 21, el ejemplo de las personas que nos ha rodeado, cómo ha sido. Se ha habido falsas personalidades de ira, o sus derivados, o de paciencia, porque de eso también estamos programados falsamente, y de eso se han creado esas falsas personalidades iriáticas y sus derivados. Ya detectado esos falsos, acuérdate que el centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, cada uno de estos centros
también tiene sus 5 energías de cada centro dentro de los mismos centros. O sea, el centro emocional también tiene su parte intelectual, motriz, emocional, instintiva, sexual, y así cada uno de los centros. Ubicados esas falsas odres viejos, caducos por el tiempo, vamos a pedirle a las jerarquías que hemos oído, falsas teorías eriáticas, de impaciencia, etcétera, 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 que está grabado allí, sus falsos patrones, y a su vez que nos desintegren esas falsas personalidades eriáticas. Llamamos a nuestra Madre Divina, el Ser, el Cristo, nos asista, nos ayude en esto, a la Ley Divina, a la Santísima Trinidad, a Dios. Pidamos que se desintegren también esas efigies mentales que están en una quinta dimensión, creadas por nuestros pensamientos negativos en cuanto a iras y estas falsas personalidades. Y también esas cintas teleginoras, producto de falsas personalidades de ira, que se desintegren. También allí a los dioses de Netzá de la mente nos asistan, nuestro Hermes-Trismegisto, Rafael, el Arcángel, etc. Mantran ese. Ya limpio todos esos 5 centros de la máquina humana. Vamos ahora sí a autoprogramarnos conscientivamente una nueva personalidad de paciencia, ubicando los ejemplos más exaltados de los dioses, diosas y del Padre Dios único universal, en lo más exaltado de sus virtudes y manejo de leyes. Y tomemos también ejemplos allí de los libros sagrados como Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, etc. Y otros seres más iluminados. Y esos ejemplos positivos de nuevas personalidades de paciencia vamos a ir ubicando en los 5 centros del cuerpo. Vamos a ir sellando allí eso conscientivo. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Mantra A-U-M, que suena Aum. Abrimos nuestros ojos. Tenemos todo este mes de agosto y septiembre para seguir trabajando organizadamente en esas acciones en casa, en Bustrians, y también obviamente en las sedes. Todos los compañeros, compañeras, estudiantes de la Misión Solar de la Resurrección, irnos creando esas personalidades de paciencia e irlo comprobando en la vida y traernos más salud, más dinero, más amor, más prosperidad físico-conscientiva. Atentamente, la capital matriz del Gnosticismo Universal, Gnosis Religare, Switcher Taf e instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas. Mañana, Shanul domingo, tenemos pues 8 a.m., concientización, también 7:30 p.m.